Bien, como ya lo comentaba, nos acercamos al culmen de este foro internacional. Ahora es momento de escuchar las conclusiones y los principales aprendizajes a cargo de los titulares o los representantes de los organizadores de este evento. Recibimos en este panel también a la subsecretaria de Planeación y Evaluación, la maestra Carolina Toro Morales. De nueva cuenta nos acompaña el director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, León Aceves Díaz de León. También nos acompaña en este presidium Roberto Arias de la Mora, él es secretario del Colegio de Jalisco. Será importante también escuchar las contribuciones del presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado González. Para tal efecto, cedo los micrófonos a la maestra Carolina Toro. Muchas gracias. La verdad es que... Hola. No queremos hacer muy cansado porque llevamos 2 días con muchos paneles densos, cargados de muchísima información, paneles desde diversas perspectivas académicas, de funcionarios públicos, de la sociedad civil. Entonces, más bien nuestra intención es en 15 minutos, de manera muy breve, muy corta, hacer algunas reflexiones de conclusión y poder cerrar y clausurar este panel que para nosotros ha sido muy satisfactorio. En primer lugar, empezar agradeciendo a nombre de todo el equipo del Gobierno de Jalisco la presencia de los panelistas que vinieron desde diferentes lugares del mundo y que han de manera muy bondadosa compartido con nosotros todos sus conocimientos, sus experiencias, sus aprendizajes. Para nosotros ha sido un gran honor recibirlos y nos quedamos con muchos pendientes, lo hemos platicado con León y con el doctor Hurtado, de sumarnos más a una red internacional que tenemos que ver cómo hacemos parte de ella, pero mientras tanto sucede a nivel internacional, nosotros en México nos quedamos con la tarea y la firme convicción de que vamos a iniciar un trabajo a partir de la siguiente semana de red mexicana de los gobiernos que hacen o quieren hacer presupuestos participativos y seguramente León ahorita va a platicar algo al respecto. Me gustaría también darles grandes cifras de quienes nos reunimos estos días, ayer y hoy, para hablar de presupuestos participativos. Estuvimos en este auditorio 242 personas de 18 diferentes lugares del mundo y de la República Mexicana, de los cuales el 69.4% fue mayoritariamente hombres y el 30% mujeres. Las edades de los que estuvimos aquí rondan en su mayoría entre los 20 y los 40 años, que fue la gran mayoría, y el sector que predominó fue el sector del funcionariado público. Los funcionarios de los diferentes gobiernos locales primó y siguió el sector educativo, seguramente estudiantes de muchas universidades de aquí de Guadalajara. Me gustaría nada más ya para ceder el uso de la voz compartir las reflexiones que en lo personal me deja este foro. En primer lugar, que sin duda los presupuestos participativos es seguir hablando de democracia, es dar un paso más allá de la democracia. Cuando la democracia representativa termina siendo insuficiente, la creatividad aflora y nos lleva a explorar otros mecanismos, y eso lo decía Bonaventura de Souza, el gran sociólogo brasileño, decía que cuando después de que pasaron largos periodos de violencia y de dictadura en América Latina, la democracia representativa generó muchas expectativas, pero cuando esas expectativas no fueron llenadas en términos de reducción de desigualdades y de disminución de pobreza, en algunos lugares eso se transformó en inestabilidad política, pero en otros lugares eso se llevó al terreno de lo local y se convirtió en otro tipo de democracia, en la democracia participativa. Sobre todo en Latinoamérica, nos hemos dado cuenta que nuestra amada Latinoamérica, pero también nos damos cuenta hoy que en muchos lugares del mundo hay
una gran evidencia de muchos temas pendientes, pero también hay una gran fuerza creadora, y esa gran fuerza creadora nos está llevando a nuevos mecanismos de participación ciudadana por vías digitales, por vías presenciales, por vías comunitarias, por vías regionales, ¿no? Incluso muchos ejercicios a nivel nacional se están planteando este tema de la participación ciudadana, lo platicaba una colega ayer de Hunger Project, con programas de nivel nacional y de nivel federal en torno a programas sociales, cómo se está planteando la participación ciudadana incluso en esos espacios. Me queda también muy claro que tenemos pendientes y los han señalado todos los que han pasado por este escenario. Tenemos pendiente profundizar el tema, Cristina lo decía, el tema de la perspectiva de género en todos estos mecanismos de participación. Tenemos pendiente, Yves lo decía y Giovanni lo decía también, tenemos pendiente documentar mucho más lo que estamos haciendo, documentarlo de forma sistemática, de forma ordenada, para que lo podamos compartir con otros que lo quieran replicar, que lo quieran mejorar, porque así debe ser el conocimiento y la experiencia en el servicio público, debe ser democrática y debemos compartirla con todo aquel que de manera voluntaria levante la mano para hacer y para explorar nuevos ejercicios. Yo cerraría nada más disculpándome además también porque tuvimos algunos cambios en el programa. Yo sé que los teníamos como un poco perdidos en cuál es el panel que sigue, pero lo quisimos hacer como vemos el mundo y lo vemos de manera muy flexible y tenemos que adecuarnos a las cosas como vayan surgiendo. Y por ejemplo, en el caso de Giovanni Alegretti, que fue un panelista que se incorporó y decidió hacer presencia hace apenas 3 días, ya teníamos impresos todos los programas, pero lo importante es que estuvo aquí, que nos compartió sus reflexiones y también que tuvimos un gran auditorio y para mí, de parte sin duda del equipo, va un aplauso para todos ustedes, para los que han estado sentados ahí de manera muy puntual, todas estas horas de mucho conocimiento. Decirles que todas las presentaciones que han estado aquí, que sabemos que es un cúmulo de datos y de información, va a estar disponible en la página del foro, la página que se estuvo socializando en las redes sociales, y también la vamos a poner en una biblioteca digital que tenemos en la Subsecretaría de Planeación, que también los invitamos a que le echen un ojo, donde tenemos todo el acervo de documentos, de evaluaciones realizadas, de información que se ha generado y por supuesto va a estar también la información del Foro Internacional ahí. No me queda más que darle el uso de la voz a León Aceves y agradecerle al equipo de mi parte, a todos los que trabajaron en todas las áreas, en la logística, en la parte técnica, a Luciano, a Goretti, a Paulina, a Natalie, a todos ellos, muchas gracias por el tiempo que le dedicaron, se merecen un aplauso. Muchas gracias a todos y esperamos vernos muy pronto de vuelta en Guadalajara, que es su casa, o en cualquier lugar del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, de entrada no puedo sino agradecer profundamente a Carolina Toro, a su extraordinario equipo, en general al gobierno del Estado de Jalisco, al doctor Hurtado y al Colegio de Jalisco y su equipo, por habernos hecho esta invitación. Realmente es un honor, ha sido sumamente enriquecedor para nosotros el conocer este abanico de experiencias, entonces nos vamos sumamente satisfechos, nos vamos con muchísimas tareas, con muchísimas ideas y eso es algo que, y con muchísimas dudas desde luego, y eso es algo que agradecemos profundamente y desde luego agradecerles a todas y todos ustedes por su paciencia y su gran interés en las temáticas. Más que evidentemente no tendría yo la pretensión de hacer una relatoría como tal de todas las mesas, evidentemente, sino quizás solo en lo que en nuestra consideración pues son algunos de los puntos que estuvieron muy presentes. Hice un listado no exhaustivo, desde luego, de algunos de los puntos que estuvieron presentes en las discusiones, ya sea porque se presentaron de manera convergente en muchos de los casos,
Por eso me gustaría mencionarlos, ya sea porque hay divergencias en torno a ellos, y a final de cuentas pues son las tareas que nos llevamos para reflexionar y para actuar. Primeramente me gustaría rápidamente comentar que, como se exponía ayer esencialmente en las primeras exposiciones, pues lo primero, decía uno de los panelistas, es saber ¿cuál es el objetivo del presupuesto participativo? ¿Qué queremos con el presupuesto participativo? Incluso se ponía por ahí alguna lámina que lo ilustraba en un triángulo, donde a grandes rasgos, si me permito repetirlo, pues una de las finalidades es la construcción de ciudadanía y el empoderamiento de los ciudadanos para su inclusión en la toma de decisiones. Otro punto del triángulo, pues es generar mejores resultados gubernamentales para así alcanzar mayor justicia social y a final de cuentas, pues abatir o contribuir a abatir las desigualdades y las brechas sociales, que es uno de los fines últimos que podríamos decir que tienen mecanismos de este tipo. Y el tercero y último, se decía, recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones. Evidentemente no se trata de objetivos excluyentes, por el contrario, pensamos que hay que tender a que nuestros ejercicios logren los tres pensamos son igual de legítimos. Lo decía hace un momento el alcalde Pablo Lemus, bien puede decirse, bueno, pues es que las autoridades lo que quieren es que, como están sumidos en tan terrible situación, pues legitimarse a través de estos mecanismos. No forzosamente, pensamos que a final de cuentas la conjunción de estos, la conjunción y la búsqueda real de estos tres objetivos, a final de cuentas es una de las principales vías, como decíamos ayer en la inauguración también, y lo comentaba Javier Farrera hace un momento, para recuperar o, en su caso, preservar el régimen democrático. Frente a serias amenazas que enfrenta en la actualidad, frente a serias dudas que enfrenta en la actualidad en prácticamente todo el mundo, en prácticamente todos los países del mundo, el régimen democrático, y ante serias amenazas de regímenes mucho más autoritarios, de regímenes poco respetuosos de los derechos humanos, etcétera. Entonces, a final de cuentas, como decía don Fernando ayer, citando a Churchill, si es el menos malo de los sistemas que conocemos, ¿por qué no intentar por esta y por todas las vías que sean necesarias preservar ese régimen democrático que a final de cuentas es el que ha venido demostrando, pues, no garantizarnos, pero sí generar históricamente, pues, pacto social, cohesión social, convivencia pacífica? Entonces, eso es lo que está en juego a final de cuentas. Por tanto, bueno, nos parece que no hay que cejar en el esfuerzo por lograr estos tres objetivos en los ejercicios, pero siempre siendo a la vez muy sinceros. ¿Por qué? Porque, pues, y lo hemos visto aquí en la mayoría de las exposiciones, es difícil alcanzar evidentemente los tres objetivos. Lo decía también el propio Fernando Pindado, no basta con el presupuesto participativo, esto tiene que ser visto, concebido como parte de un sistema de participación ciudadana mucho más amplia, de tal suerte que tenemos que ser muy honestos en el sentido de que no forzosamente estamos alcanzando los tres. Tenemos que tener la claridad para no prometer lo que no vamos a cumplir. Es decir, para tener la plena conciencia de que quizá en este momento, por el nivel de maduración, por el contexto, por un sinfín de factores, pues a lo mejor no estamos cumpliendo con todos o a lo mejor con ninguno de los tres objetivos. Y hay que tener la suficiencia humildad como autoridades, como sociedad civil, etcétera, para verlo, para reconocerlo y para intentar modificarlo. Muy rápidamente, algunos de los puntos de convergencia o de divergencia que estuvieron presentes.
todo el tema de superar el clientelismo, ¿no? Todo el tema de superar el clientelismo, la cooptación por parte de los partidos o bien de las propias autoridades, la descolonización, como le llama muy atinadamente Carlos González, cómo incluir a más personas, es decir, cómo hacer que se incremente respecto al cuerpo electoral, pues el número de votantes. Y se ha hablado de de todas estas reflexiones en torno a campañas para los millennials, para los no millennials, digitales, presenciales, si lo digital genera o no mayor o menor deliberación, si genera deliberación necesaria en los presupuestos participativos o si por el contrario, y que claro, el uso de las TICs generalizado pues también es una tendencia irreversible desde luego, si más bien por el contrario tiende a individualizar y a no generar cohesión o capital social, ¿no? Entonces, todos estos temas también han estado presentes. Desde luego, lo que comentaba en la mañana, lo repito muy rápidamente, toda la discusión sobre las escalas de aplicación y del presupuesto participativo, de lo local a lo regional o estadual, llegando a lo nacional. Y estamos muy atentos y muy interesados, todo el mundo seguro aquí por ver cómo y deseamos el mayor de los éxitos, va a resultar ejemplos estaduales y conocer otros casos nacionales que también ya se expusieron aquí. Y desde luego el abanico de posibilidades y la reflexión respecto a si el presupuesto participativo tendría que incluir o no servicios urbanos básicos que son en principio responsabilidad de la autoridad local normalmente. Es decir, cómo evitar que la autoridad utilice a los presupuestos participativos para refrendar decisiones que ya tomó o bien para ejecutar acciones que de cualquier forma está obligado a ejecutar. Desde luego, y esto desde una escuela de administración pública dedicada a la formación de funcionarios que forma parte del gobierno de la Ciudad de México, no puedo dejar por último de mencionar todo el tema de las capacidades institucionales de todos los involucrados, o de las capacidades de todos los involucrados. Si estamos conscientes de que tampoco el presupuesto participativo debe ser una vía para que los gobiernos se desentiendan de sus obligaciones primigenias y de sus obligaciones básicas, y tampoco un mecanismo para achacarle a la ciudadanía lo que es responsabilidad de las autoridades. Entonces también me parece estaremos de acuerdo en que es necesario, y se mencionó aquí en múltiples ocasiones, fortalecer la capacidad, la profesionalización de las personas servidoras públicas, desde luego, no solo para integrar completamente, para cambiar de chip e integrar, asumir el tema de la democracia participativa o directa, sino también para contar con las herramientas de gestión pública necesarias para procesar de la mejor manera este tipo de ejercicios. Se comentó aquí, es común que se dé en varios casos todo el tema de la dictaminación que se hace. Es un caso que hemos estudiado y gracias al Instituto Electoral en su momento, la escuela formó parte también de un comité en el cual se estudiaron y se hicieron algunas propuestas para tener dictaminaciones de mayor calidad y por tanto más democráticas también. Entonces, todo el tema del fortalecimiento de capacidades institucionales sigue siendo de la mayor relevancia y como lo comentó uno de los ponentes, también el fortalecimiento de la sociedad civil. De broma decíamos en la comida con algunos colegas el día de ayer, ser ciudadano no es fácil. Entonces, también hay que encontrar los mejores mecanismos y como lo decía uno de los colegas el día de ayer en su ponencia, pues no solo hay que exigirle profesionalismo a las autoridades públicas. Él, como parte de la mesa de las responsabilidades de la sociedad civil, me parece muy atinadamente decía, tenemos que profesionalizarnos como sociedad civil también.
y tenemos que profesionalizarnos para entender cómo funcionan las instituciones y para ser capaces de cada vez presentar propuestas mucho más maduras y no forzosamente más sustentadas técnicamente, porque de lo que se trata es de facilitarle la vida y de no poner tantos criterios técnicos o burocráticos para su presentación y su aceptación. Pero a final de cuentas es también reconocer que requiere de la profesionalización de los actores, requiere de transparencia de todos los actores, no solo de los actores gubernamentales, lo decía el mismo colega, necesitamos rendir cuentas como organizaciones de la sociedad civil, necesitamos ser igual de transparentes que lo que exigimos que sean las autoridades públicas. No me resta sino agradecer de nueva cuenta a nombre propio y de la Escuela de Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México, desde luego tomarle la palabra a Caro, tomarle la palabra a Carlos, a los demás colegas que han venido proponiendo que, desde luego sin cerrarnos a los demás países, pero sí por lo menos una red que nos permita ir generando investigación, mayor investigación. Al principio del día de ayer se decía también no hay memoria institucional, es que tampoco hay mucha investigación. Entonces, seguir generando reflexión, investigación, memoria institucional y reiterar la disposición de la institución que tengo el honor de representar para avanzar en la reflexión sobre estos temas. Mucho más actualmente para la Ciudad de México es un tema crucial, toda vez que nos encontramos en un momento histórico después de la aprobación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, que, como ya dijo la señora consejera electoral, contempla una serie de mecanismos de participación directa e incluido, desde luego, el presupuesto participativo, de tal suerte que para nosotros va a ser un gran reto para la Ciudad de México en los siguientes meses y años, generar la nueva legislación derivada de la Constitución Política de la Ciudad de México, que refleje el espíritu de la Constitución, que es muy garantista y que busca precisamente complementar la democracia representativa con la democracia directa. Entonces, reiteramos nuestra plena disposición, tanto en actividades de formación como en actividades de investigación, para seguir contribuyendo a la reflexión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Para armar la red de correos electrónicos para los municipios que... Sí. Claro, sí, efectivamente, dialogando con Caro, me comentaba que sería oportuno, y antes de que se vayan a ir, nos pudieran dejar quienes estén interesados, y ojalá que sean todos interesadas en ser parte de este embrión, de esta red de intercambio de experiencias y reflexión, que nos dejaran con Orión. ¿Dónde está Orión? Allá está Orión, allá quien levanta la mano, Orión, por favor. Que nos dejaran por lo menos su mail, ¿no? Si no es que algún teléfono, si fuera posible. Ajá, gracias. Muchas gracias. Yo de mi parte simplemente quiero decirles que me siento muy contento, muy satisfecho de que felizmente llegamos al término de este foro internacional, Hablemos de Presupuestos Participativos. Creo que todos coincidirán conmigo de que los resultados han sido sumamente satisfactorios y productivos. Y como ya se dijo, tan estamos convencidos de ellos de que queremos más. Es decir, queremos que esto siga, porque la verdad creo que fue una experiencia maravillosa, de la cual, como desde un principio había dicho, a muchos nos generaron dudas, ¿no? Yo por allí platicaba con alguien hace rato, y dije, es que traigo muchas dudas. Pues sí, es que de eso se trataba precisamente, ¿no? Y precisamente es de que se lo lleven de tarea, y qué mejor si nos podemos volver a ver, no sé si en Guadalajara o en otro lugar, en un año o dos, pues yo creo que podemos llegar a aclarar y dar respuestas a esas dudas que nos llevamos. Yo originalmente tenía planeado dar una especie de relatoría de lectura sobre algunas conclusiones. Tomé unas notas el día de ayer sobre lo ocurrido el día de ayer, pero como hoy en la mañana tuve que ausentarme y no pude estar en la sesión matutina completa, ya me reincorporé poco después de la 1 de la tarde, yo le pedí al doctor Roberto Arias, le pasé mis notas,
y entonces mejor yo preferí que él le dé lectura para hacerlo de manera más integral, lo que sería nuestro juicio como institución del Colegio de Jalisco, cuáles serían algunas de nuestras conclusiones. Yo no quisiera pasarle la palabra al doctor Roberto Arias sin antes decirles a ustedes lo siguiente, que yo creo que este foro no puede concluir sin hacer un reconocimiento a las 3 instituciones que participaron, a los equipos que están detrás de ellas que hicieron posible esto, pero yo sí quiero ser muy puntual en ello. Yo creo que aquí hubo un alma, ¿sí? Hubo un pivote, hubo una semilla, un impulso que generó esto, tanto en la idea como con su voluntad, con su entrega, con toda su capacidad que puso de gestión, de trabajo, de coordinación con su equipo de trabajo para hacer posible esto. Sinceramente se los digo y en verdad creo que Carolina se merece todo el reconocimiento y démosle un aplauso. Bueno, y a través de su persona, a todos sus colaboradores, por supuesto. Bien, le doy la palabra al doctor Roberto Arias. Muchísimas gracias, doctor, con su avenia, agradeciéndole el gesto, la generosidad del doctor Hurtado. Y es que debo decirles, la razón es que el doctor sabe perfectamente que hay un vínculo de amistad que se forjó desde las aulas entre Carolina y un servidor, y no hay, pues, quiero ser francamente decirles que este es un caso fehaciente en donde la alumna ha superado al maestro. Entonces, pues... Como bien lo ha planteado el doctor, creo que los objetivos de este foro se han cumplido cabalmente. Hemos hablado de presupuestos participativos y en este proceso de diálogo es tan importante quien habla como quien escucha. Entonces, para no, hicimos un ejercicio, el doctor y yo, de reflexión y decíamos, para no repetir lo que ya se dijo y para no cometer una injusticia en el sentido de quizás subrayar algunas cosas más, lo que nos tomamos es la libertad de expresar algunos sentimientos, emociones, reflexiones que toda esta riqueza de información que se ha dado a lo largo de estas 2 jornadas se dio. Y bueno, debo hacerlo desde mi propia experiencia, decirles que en el marco, yo venimos, el doctor y yo, en el marco del 35 aniversario del Colegio de Jalisco que está cumpliendo. La semana pasada, nada más y nada menos, tuvimos un interesante seminario que se denominaba Diálogo de Saberes, en toda esta corriente de colonial frente al pensamiento, digamos, eurocentrista que se ha dado, un cuestionamiento, y que, como ustedes saben, los que conocen de estas corrientes de las ciencias sociales, lo que ha criticado fundamentalmente es esta idea de la validez del pensamiento único. En esta lógica, simplemente lo traigo a colación, porque por ahí en alguna literatura se ha visualizado a América Latina fundamentalmente como exportadora de materia prima e importadora de modelos. Creo que presupuestos participativos ha constatado, hemos sido testigos, de que es un extraordinario modelo que América Latina exportó al mundo. Entonces, con esto simplemente señalar que lo equívoco de este eurocentrismo, luego que nos metemos en esta lógica, y también nos hace ver en perspectiva, y creo que que comparto el sentimiento, la emoción y la convicción de quien también es como servidor público que he sido, pero ahora como investigador, creo que me corresponde un poco hacer ver y señalar el aporte que tenemos que hacer los científicos sociales en esta labor y que tenemos que contribuir, y que tiene que ver ni más ni menos que poner en crítica nuestros diversos marcos cognitivos. Creo que a lo largo de las 2 jornadas hemos visualizado una serie de tópicos y de ideas, desde las más clásicas como la democracia representativa y participativa,
pasando por políticas públicas, pasando por gobernanza, lo decían aquí los políticos, dicen, lo que los teóricos dicen de gobernanza, nosotros lo estamos haciendo acá. Hasta lo más reciente que es la innovación pública, ¿no? Pues son una serie de marcos cognitivos que luego nos generan confusión, ¿no? Y lo vemos claramente en las aulas con nuestros alumnos que luego tratan de torturarse en ese proceso. Yo decirles que, pues invitarlos más que hacer una relatoría de todas estas ideas, hacer un ejercicio de imaginación, aludiendo al triángulo que ya refirieron. Imaginemos ese triángulo que veíamos en los vértices política, gobernanza y gestión pública, lo transformemos y lo traslademos y lo convirtamos en actores políticos, actores ciudadanos y servidores públicos. Y en ese ejercicio de imaginación al cual los estoy invitando, lo interesante de estas lógicas, porque así lo decían, son lógicas que luego no se hablan, lo interesante es cómo estos actores se bajan de sus lógicas y caminan hacia el centro del triángulo. Y ahí es lo interesante, y creo que es la riqueza que recoge este seminario, que no es otra cosa más que prácticas sociales. Y el gran desafío, ya lo señaló, lo han señalado muy bien, se trata del cambio cultural que supone el uso de herramientas tecnológicas, las decisiones políticas de poner más dinero a disposición de la voluntad ciudadana. Y simplemente cerraría con ese dilema también que me interesó muchísimo, o que lo planteaban un poco como, ¿qué está ocurriendo con los presupuestos participativos? Tenemos por un lado mucha participación, pero poco presupuesto. Yo simplemente diría, sí, nada más que el mucho y el poco habla de cantidad, y estamos hablando de peras y manzanas. Me parece que pasar de poco presupuesto a mucho presupuesto es un asunto de voluntad política que no es dádiva de los actores políticos, sino derivado de un proceso de convencimiento con el ciudadano y teniendo como intermediarios funcionarios públicos profesionales. Y por otro lado, la mucha participación, sí, ¿mucha qué? Yo diría ahí, cambiar el concepto de cantidad por cualidad. El tema es la calidad. Y ya lo señalaron algunos de los miembros. La calidad implica cuidar el proceso. No se trata de que si fuimos muchos los que votamos o si fueron pocos los que votaron, sino cómo estamos llegando a esas urnas o a esos mecanismos de participación. Qué tan informados y convencidos estamos. Y eso se habla de pasar del concepto de participación al proceso deliberativo. Ese es, creo que, el potencial del modelo, y pues que eso se logra, sí, haciendo alianzas estratégicas entre actores, entre los actores de estos tres vértices, entre políticos. Aquí hubo políticos que están convencidos, ¿no?, del modelo, hay funcionarios públicos también, y estamos académicos también, que estamos tratando de visualizar, también hay otros actores. Y en ese proceso deliberativo, el componente tecnocrático o de gestión pública es fundamental, pero creo que, y cierro con estas dos ideas que fueron con las que abrió Caro precisamente, que son dos componentes fundamentales en el servicio público. La convicción en valores públicos, pero la actitud crítica permanente sobre nuestro propio ejercicio de servicio público. Esos son los dos elementos que me parecen fundamentales que debemos de aquilatar en los diversos actores. Y con esto cerraría, porque no quiero abusar con el uso de la palabra, y le cedería el uso de la voz al doctor para que nos haga el favor Carolina, para que clausure formalmente los trabajos. Bien. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Agradecemos a todos ustedes su asistencia y participación activa en el desarrollo de este foro internacional. Hablemos de presupuestos participativos.
Y para proceder con la clausura oficial de los trabajos, cedo este espacio de nueva cuenta a la maestra Carolina Toro Morales, subsecretaria de Planeación y Evaluación. Sí, no quisiera hacer una clausura protocolaria ni formal, más bien cerrar con una sorpresa que les tenemos por aquellas coincidencias de la vida, que Paul Auster dice que no son coincidencias, que todo sucede por algo. Nos llegó un video para todos ustedes que se lo queremos transmitir, de Olivio Dutra, el alcalde de Porto Alegre en 1989, donde nació el presupuesto participativo, que nos quiere enviar un mensaje desde donde se encontraba. Entonces me gustaría nada más cerrar con las palabras de él, qué mejor cierre, no hay nadie más adecuado para cerrar este foro internacional que sus palabras. Agradecerles a todos, terminando el video ya nos podemos retirar y no me queda más que terminar de ser enormemente agradecida con todo el equipo de trabajo, con los asistentes y con los compañeros panelistas y colaboradores y instituciones que han participado de esta organización. Luciano, si nos pones el video. Mucho placer y envío un saludo a la población de Jalisco, la población de la región y el pueblo mexicano, más en especial a todos ustedes que están participando de este encuentro, hablando sobre la experiencia muy rica del presupuesto participativo. Yo tengo un compromiso muy enraizado con esta experiencia democrática, que empodera el pueblo, que posibilita que la ciudadanía sea exercida en su plenitud y que el pueblo sea sujeto y no objeto de la política, y que possamos, a través del presupuesto participativo, deliberar sobre la riqueza, sobre los recursos, sobre receitas y sobre la destinación de todo esto en beneficio de la población, segundo las necesidades de la población y no la voluntad de los grupos más poderosos económicamente o más influentes en la media o más expertos en la política, y que también el direccionamiento de esos recursos no se dé a la vaidad del gobernante. La participación es muy importante, el protagonismo es a base de un proceso efectivamente democrático. Portanto, o orçamento participativo é a possibilidade de nós termos uma ferramenta muito firme em nossas mãos para qualificar a democracia, que não pode ser apenas um discurso ou a letra da lei, há que ser vivida em la prática. Muy buenos trabajos para todos ustedes. Yo gostaria mucho de estar ahí para personalmente abrazarlos. Muy buenas luchas.